En la discontinuidad vamos a tener dos tipos de discontinuidad. Entonces vamos a tener una situación cuando tenemos que existe el límite, digamos la función, bueno, f de x, y si existe el límite de f de x cuando x tiende a, y digamos que sea l, entonces, pero no existe la imagen de a, o sea, no existe f de a, entonces vamos a tener un primer caso en donde tenemos que la función f tiene una discontinuidad evitable en x igual a a. Entonces podría ser que en otros puntos diferentes de a, entonces ocurren otras situaciones, que la función sea continua, o que tenga no discontinuidad evitable, sino algún otro tipo de discontinuidad. Bien, también podemos tener que si el límite existe, el límite de f de x cuando x tiende a existe, y digamos que es L, y f de a es distinto de L, o sea, la imagen de a va a ser un resultado diferente a lo que nos da el límite, entonces vamos a tener la misma discontinuidad, el mismo tipo de discontinuidad. Entonces vamos a tener que en este caso la función tiene una discontinuidad evitable igual en x igual a a. Entonces, vean que en estos dos casos el límite existe. En el primer caso tenemos que no existe la imagen. En el segundo caso la imagen sí existe, pero es diferente de L, ¿verdad? Es diferente de lo que nos da el límite. Pero en ambos casos decimos que la discontinuidad es evitable en x igual a a. Ahora, ¿qué ocurre cuando el límite no existe? Entonces, si no existe el límite de f de x cuando x tiende a a, aquí si existe o no f de a, va a ser la misma situación. Entonces, vamos a tener que el tipo de discontinuidad que tenemos es inevitable. Entonces, vamos a decir que esta función, esta f de x, tiene una discontinuidad inevitable en x igual a a. Bien, entonces, aquí tendríamos discontinuidad evitable si el límite existe. Entonces, si la imagen no existe o si esta imagen es distinta del límite, esos dos casos son de discontinuidad evitable. Y si el límite del todo no existe, o va más infinito o menos infinito, no existe, entonces aunque la imagen exista o no exista, vamos a tener que es una discontinuidad inevitable. Bien, ahora entonces, en este otro ejemplo, bueno, en este ejemplo, vamos a ver qué ocurre con la función esta. Aquí tenemos el criterio f de x va a ser x menos 4, una fracción algebraica, x menos 4 sobre x al lado 2 menos x menos 12. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver en dónde es que esta fracción, el denominador de esta fracción, se hace cero, donde se indefine la fracción. Entonces vean que si tomamos x a la 2 menos x menos 12, lo igualamos a 0 para formar esta ecuación, ¿verdad? Entonces resolviendo eso, tenemos que x es igual a 4 y que x es igual a menos 3. Entonces vamos a analizar dos casos. Un caso cuando x es 4 y otro caso cuando x es menos 3. Entonces, en estos dos casos vamos a tener que la imagen no existe. La imagen de 4 no existe porque tendríamos un 0 en el denominador. Y la imagen de menos 3 tampoco existe porque también tendríamos 0 en el denominador. Entonces, esos son los dos casos que vamos a estudiar. Ahora entonces hagamos primero si x es igual a 4. Entonces, si x es igual a 4, estudiamos el límite de f de x cuando x tiende a 4. Esto sería el límite de x menos 4 sobre x a la 2 menos x menos 12. Si sustituimos la x con 4, vamos a tener 0 sobre 0. Entonces, ya sabemos cómo resolver estos límites, cómo los trabajamos, factorizamos en el denominador y nos queda x a la 2 menos x menos 12, x más 3 por x menos 4. Cancelamos x menos 4 con x menos 4 y nos queda entonces que eso es el límite de 1 sobre x más 3 cuando x tiende a 4. Sustituyendo la x con 4, obtenemos que el resultado del límite es un séptimo. Entonces, este límite existe
y sabemos que es un séptimo. Entonces, la imagen de 4 no existe, porque tendríamos 0 sobre 0, pero el límite sí existe. Entonces, por lo tanto, f de x tiene una discontinuidad evitable en x igual a 4. Entonces ya tendríamos uno de los casos, discontinuidad evitable en x igual a 4. Ahora veamos el otro caso, cuando x es igual a menos 3. Entonces, este nos lleva a que estudiemos el límite de f de x cuando x tiende a menos 3, y ya sabemos, vamos a tener una cantidad sobre 0. Entonces, vamos a, ya trabajamos un poquito el límite, entonces no vamos a hacer todo lo que ya hicimos. Entonces podemos tomar de aquí de que el límite de 1 sobre, o sea, el límite de f de x es 1 sobre x más 3. Y lo estudiamos cuando x tiende a 3 por la derecha y también por la izquierda. Y en este caso tenemos que es más infinito. Cuando vimos límites de este tipo ya vemos que x tiende a 3 por la derecha, significa que x es mayor que menos 3. Sumando 3 en ambos lados tendremos entonces que x más 3 es mayor que 0. Entonces tendríamos que 1 sobre 0, pero aproximándose al 0 con valores mayores que el 0. Entonces tenemos que este límite va a ser más infinito. En el otro caso entonces tendríamos que estudiar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x, y nos vamos de una vez al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 1 sobre x más 3, y aquí tendríamos que eso es menos infinito. En realidad, para la discontinuidad, con que uno de los dos nos dé infinito, más infinito, menos infinito, ya tenemos un caso de este y no sería necesario analizar el otro límite. Ahora, además de eso, no existe f de menos 3, pero el límite no existe de todas formas. Por lo tanto, f de x tiene una discontinuidad inevitable, en este caso, en x igual a menos